¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de la octava clase del curso de aislamiento. Em, Nos quedamos la última vez en toda la deducción teórica de la teoría de este sistema lineal aislado de un solo piso que tenía 2 grados de libertad. Yo creo que no soy muy fan de hacer deducciones en clases, sobre todo demostraciones de fórmulas. Uno es muy propenso a errores, creo, pero en esta ocasión lo hice porque quería mostrarles esas conclusiones que sacamos importantes desde el punto de vista de la teoría y aplicando la ecuación de movimiento a este sistema muy simple. Y claro, lo hicimos con 2 grados de libertad porque era el sistema más sencillo y aún así resultó en cerca de 8 o 9 páginas de notas. El sistema más sencillo me refiero de un multi-degree of freedom. Entonces, era simplemente para ilustrar estos conceptos y estas conclusiones a las que llegamos tanto a través de la deducción teórica literal como de la deducción ya luego con este ejemplo que hicimos y todo para llegar a la conclusión de que un sistema aislado se puede condensar en un sistema de un solo grado de libertad, que es básicamente el método ELF, gracias a lo que vimos en la clase anterior. Entonces, en esta vamos a hablar ya sobre los criterios de aplicación específicamente del AC716, capítulo 17. Luego vamos a revisar ya la formulación y vamos a hacer 3 ejemplos cubriendo tanto aisladores elastoméricos como aisladores de péndulo de fricción. Entonces vámonos directo a los criterios de aplicación. El procedimiento ELF, por sus siglas en inglés, que es Equivalent Lateral Force, puede utilizarse de acuerdo al AC716 cuando, primero, la estructura está implantada en suelos A, B, C o D, es decir, suelos competentes. Para suelos E o F, les manda al capítulo 21 y ustedes tienen que hacer un estudio de peligrosidad sísmica específica del sitio. Segundo, el periodo efectivo de la estructura aislada a máximo desplazamiento, es decir, al DM, justo terminamos viendo la deducción de esa ecuación en la clase anterior, es menor a 5 segundos. Esto un poco para garantizar fuerza restitutiva, porque si no tenemos un sistema demasiado o extremadamente flexible. Tercero, la superestructura tiene menos de 4 pisos o 20 metros de alto, medidos desde la planta baja. Y aquí hay una excepción y dice que estos límites pueden excederse cuando no existe tensión ni levantamiento en los aisladores. En definitiva, les está pidiendo que hagan un análisis no lineal tiempo-historia, porque esa es la única manera en la que ustedes pueden comprobar que no existe tensión o levantamiento en los aisladores. Pero bueno, a la final lo que nos está diciendo es que esta teoría y eso que se han relajado con el tiempo, porque si ustedes revisan el AC710 o el AC705, estos criterios eran un poco más estrictos. El amortiguamiento efectivo del sistema de aislamiento al desplazamiento de M es igual o menor al 30%. El periodo efectivo de la estructura aislada es mayor que 3 veces el periodo elástico de base fija o empotrado de la superestructura. Justo lo que revisábamos en la clase anterior, que tiene que haber una diferencia considerable entre el periodo de la estructura de base fija o de la superestructura y el periodo de la estructura aislada. Entonces, la norma ya incluye en sus requerimientos esta consideración para evitar que pase lo que les mostré en ese ejemplo cuando pusimos el periodo de la superestructura y el periodo del sistema de aislamiento igual a 2 segundos. Y veíamos que no había mayor ganancia con incluir un sistema de aislamiento en ese caso. La superestructura no tiene una irregularidad estructural como las definidas en la sección 1722, que es una irregularidad estructural del tipo 1B, está en la tabla 1231, ya lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Ni vertical tipo 1A, 1B, 5A o 5B, la tabla 1232. Igual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. El sistema de aislamiento, además de todo lo anterior, debe cumplir con los siguientes criterios, ya en específico por el sistema de aislamiento. La rigidez efectiva del sistema de aislamiento al desplazamiento máximo es mayor que 1/3 de la rigidez efectiva al 20% del desplazamiento máximo. Solo estoy leyendo porque ya les voy a explicar en las siguientes diapositivas. Y el sistema de aislamiento es capaz de producir una fuerza de restauración o restitución, como se especifica en el numeral 17244.
Es decir, o qué especifica este numeral, que la fuerza lateral del desplazamiento máximo sea, al menos 2.5% de W más grande que la fuerza lateral del 50% de ese desplazamiento máximo correspondiente. Nuevamente les voy a explicar en las siguientes gráficas de más detalle. El sistema de aislamiento no limita el desplazamiento máximo a menos que el desplazamiento total máximo de T. Es decir, que no existe una restricción al desplazamiento, normalmente se lo llaman mud walls o estas paredes de sótano. Estas paredes no pueden ser colocadas a una distancia menor a DTM que el aislador. Y vamos explicando un poco más, entonces, cuáles son estas irregularidades estructurales definidas que no puede tener la superestructura para poder aplicar el método ELF. Pues la primera, la horizontal, la tipo 1B, es una irregularidad torsional extrema. Y las regularidades verticales, pues las que aplican son las que les pongo acá, la 1A, la 1B, la 5A y la 5B. Ustedes pueden revisar a más detalle esto en el AC716 o en esta diapositiva. No me voy a quedar mucho en esto, pero básicamente esto es lo que les pide la norma. El sistema de aislamiento debe cumplir con los criterios. Vamos a los criterios de ese numeral 7. El primero, la rigidez efectiva del sistema de aislamiento al desplazamiento máximo, es decir, esta línea, puntero, esta línea roja punteada, esa sería la rigidez efectiva, el desplazamiento máximo debe ser mayor que 1/3 de la rigidez efectiva al 20% del desplazamiento máximo. Entonces, si mi desplazamiento máximo en este caso es 6.68 pulgadas, este valor de acá, lo primero que voy a hacer es sacar mi rigidez efectiva, ADM, que en este caso es, si ustedes se fijan, 0.07 W. Esto está normalizado. Es la fuerza horizontal dividido por el peso, y esto está en pulgadas. Disculpen, aquí me faltó poner los ejes. Pero bueno, 0.07 W dividido para 6.68 pulgadas. Estamos hablando de que la rigidez efectiva es 0.01048 del peso. Luego sacamos, perdón, la rigidez al 20% del desplazamiento máximo. El 20% del desplazamiento máximo, es decir, el 20% de 6.68 pulgadas, es 1.336 pulgadas. Es decir, justo esta segunda línea roja punteada que he dibujado. En ese desplazamiento tienen una fuerza de 0.0375 W. Si yo saco la rigidez, entonces al 20% del desplazamiento máximo, obtengo 0.028 W. Y me dice que debe ser mayor que 1/3, entonces 1/3 de este valor es 0.00935. Por lo tanto, la rigidez efectiva al desplazamiento máximo, es decir, 0.01 W, es mayor que el tercio de la rigidez efectiva a el 20% del desplazamiento máximo, es decir, 0.00935 W. Por lo tanto, en este caso, cumplimos con el requerimiento para poder aplicar el método ELF. El siguiente criterio sería que el sistema de aislamiento debe ser capaz de producir una fuerza de restitución como se especifica en 17.244. Y lo que se especifica, con el mismo ejemplo en 17.244, es que la fuerza lateral al desplazamiento máximo, aquí debió decir dm, F a dm, debe ser mayor, es decir, al menos 0.025 W más grande que la fuerza lateral al 50% del desplazamiento máximo. Si es que yo arreglo un poco esta ecuación, paso esto a la izquierda, me queda que FD menos F, bueno, F al desplazamiento máximo menos F a la mitad del desplazamiento máximo, tiene que ser mayor o igual que 2.5% del peso. Acuérdense que la fuerza la podíamos calcular con la resistencia característica, que es de este valor de aquí, más la rigidez poselástica multiplicado por el desplazamiento. Entonces, este término FD se puede calcular como QD más KD por D, es decir, al desplazamiento máximo, y menos este término de acá sería nuevamente QD más
como está con un menos de afuera, se vuelve negativo, QD por el desplazamiento sobre 2. Esto tiene que ser mayor o igual que 0.025 W. Los QD se anulan y por tanto, si yo resto QD por D menos QD por D sobre 2, me quedo con, KD por D menos KD por D sobre 2, pues me quedo con KD por D sobre 2. Y esto debe ser mayor o igual que 0.025 W. Es decir, que si paso el 2 a multiplicar a la derecha, en definitiva estoy diciendo que KD por D sería el valor desde QD hacia arriba, es decir, este valor de la fuerza tiene que ser mayor o igual que 0.05 W. Y es justo lo que estoy graficando acá. Este requerimiento de la sección 17244 yo he tratado de simplemente expresarlo matemáticamente de otra forma que sea un poco más sencillo de explicar y básicamente eso es lo que obtenemos aquí. KD por D, KD es la rigidez poselástica por el desplazamiento máximo, tiene que ser mayor o igual que el 5% del peso. Y básicamente lo que busca este criterio o este requerimiento es tener suficiente fuerza restitutiva. Porque si ustedes tienen un valor muy pequeño de KD por D, significa que tienen un sistema muy flexible y por lo tanto no tienen suficiente fuerza restitutiva del sistema para que el aislador regrese a su centro y no se queden con deformaciones residuales. En este caso, 0.07 es el valor máximo o el valor de la fuerza en el desplazamiento máximo. 0.0275 es el valor a la mitad del desplazamiento, eso es 0.0425. En este caso es ligeramente menor que 0.05 W, por lo tanto, siguiendo en este ejemplo en particular que les he mostrado, yo ya no podría utilizar ELF porque no tengo suficientemente fuerza restitutiva y me bota directamente a un análisis no lineal. El método LF se usa siempre, y siempre lo he puesto en negrillas, porque independientemente de los criterios de aplicación que acabamos de revisar, que son los que formalmente, si ustedes presentan un trabajo, van a tener que justificar, yo digo que se usa siempre porque nos da una primera idea, es una especie de prediseño de cualquier edificio aislado. Y nos da una primera idea de qué, pues del periodo efectivo, de la rigidez efectiva, del amortiguamiento efectivo y del desplazamiento máximo, que son algunos de los principales parámetros. Hablemos entonces, una vez que hemos revisado los criterios de aplicación, ya de la formulación o del proceso en sí, o del método en sí. Entonces yo les he preparado este pequeño cuadrito donde podemos ir revisando paso a paso cómo se aplica el procedimiento ELF. Entonces básicamente lo que se hace es obtener primero el valor de la resistencia característica QD y de la rigidez poselástica KD. ¿De dónde obtienen esos valores? De pruebas. Y por eso es que la norma prescribe que se fabriquen dos aisladores adicionales a los que se van a implementar en el edificio para realizar pruebas de prototipos. Estos dos aisladores se los llama prototipos y se realizan pruebas específicas en estos aisladores que son los mismos que se van a colocar en el edificio. Y de los resultados de estas pruebas, como hicimos en una de las, me parece que fue la tarea número 2 en este curso, pues con los resultados de estas pruebas obtenemos los valores de QD y de KD. El siguiente paso es asumir un valor de DM. Vamos a asumir cualquier valor de DM y con el valor de DM y de QD y KD podemos calcular KM. Con KM podemos, es decir, la rigidez efectiva. Con la rigidez efectiva podemos calcular el periodo efectivo, asumiendo un valor del desplazamiento a la afluencia, que en realidad no es un valor tan importante, pues podemos calcular el amortiguamiento efectivo. Luego obtenemos el factor de amortiguamiento, que es lo que les mencionaba al final de la clase anterior. Existe una tablita en el capítulo 17 que ya nos tabula estos valores y con eso, luego de obtener el peligro sísmico, podemos calcular DM. Ese valor de DM
lo comparamos con el valor que asumimos. Si es que no se parece, pues empezamos nuestra segunda iteración y así hasta que el valor de dm que obtenemos se parezca al valor asumido. Entonces lo voy a ir detallando un poco más. Recuerden, el valor de QD y KD para el caso de un aislador elastomérico con núcleo de plomo, perdón, para el caso de un aislador elastomérico no con núcleo de plomo, sino solo el de goma natural, es decir, el NRB, se calcula con esta fórmula que yo les pongo acá. Recordemos que la resistencia característica es prácticamente cero porque estos aisladores no tienen amortiguamiento prácticamente. No tienen capacidad de disipar energía. Sin embargo, ustedes pueden asumir que con esta fórmula les va a dar, de hecho, un valor muy bajito porque este valor de amortiguamiento lo pueden asumir muy pequeñito, ya lo van a ver en el ejemplo, tal vez un valor de 0.1%, y con eso van a obtener un valor de QD muy pequeñito. Acuérdense que la resistencia característica, en cambio, para un aislador, aquí sí un valor ya muy importante, elastomérico con núcleo de plomo, se calculaba en cambio con la resistencia del material a la fluencia multiplicada por el área de plomo, que es el que le da el amortiguamiento. Y en el caso de un aislador de péndulo de fricción, pues no era más que la fricción por el peso. Esa es la resistencia característica. Pero como les decía, estos valores los obtenemos principalmente de pruebas y lo que obtienen de pruebas tal vez es este valor de sigma o este valor de la fricción o este valor de G y ya lo van a ir viendo con el ejemplo, pero con eso vamos calculando nuestros valores. Partimos de ahí. Por otro lado, la rigidez poselástica se calcula en el caso de un NRB y de un LRB con el módulo de corte por el área dividido para el alto total de las capas de elastómero de caucho, que es ese valor de TR. Y el valor que proviene de las pruebas, en este caso aquí, pues es el valor de G. Y en el caso de un aislador de péndulo de fricción, se calcula la rigidez poselástica con el peso dividido para el radio efectivo. Lo siguiente que vamos a hacer es obviamente asumir un valor de dm, pero ese paso me lo he saltado porque es simplemente asumir un valor. ¿Cómo obtenemos la rigidez efectiva? Pues es simplemente KD que obtuvimos del primer paso, QD que también obtuvimos del primer paso y D que es el desplazamiento que hemos asumido. Con esos tres valores ya podemos sacar la rigidez efectiva. En la norma, de hecho, lo que se muestra es esta fórmula, que acuérdense cuando hablábamos en aisladores elastoméricos del comportamiento viscoelástico y del comportamiento histerético, veíamos esta fórmula y en la tarea que hicieron, de hecho, aplicaron esta fórmula. Entonces pueden obtener ustedes también la rigidez directamente a través de esta fórmula. Y lo siguiente que hacemos es calcular el periodo efectivo. En este caso, el periodo efectivo no es más que 2pi por la raíz de m sobre k, donde m es w sobre g. Y k es la rigidez efectiva que calculamos en el paso anterior. Entonces, son pasos progresivos. Uno le sigue al otro y por eso es que están estructurados de esa manera. Luego me he saltado el de asumir un valor de Y porque en realidad no es un valor tan importante, pero necesario para calcular el amortiguamiento efectivo. El amortiguamiento efectivo se calcula como la energía en el numerador dividido para 2pi por la rigidez efectiva que la calculamos en el paso 3 y el desplazamiento máximo, que es el desplazamiento en este caso que asumimos en el paso 2. ¿Cómo calculo esa energía? Pues una fórmula muy sencilla. Acuérdense sacando el área bajo la curva de uno de los ciclos o de un ciclo de histéresis, pues es 4 por QD, que es la resistencia característica, por D, que es el desplazamiento asumido, menos Y, y Y es el valor que asumimos de desplazamiento a la fluencia. Con esa fórmula pueden reemplazar en el numerador y con eso obtienen el amortiguamiento efectivo. Luego, dependiendo del amortiguamiento que ustedes tengan, que entrarían con ese valor en esta columna, digamos, por ejemplo, 10%,
obtienen el factor de amortiguamiento, que acuérdense que era la división entre la aceleración espectral para un amortiguamiento del 5% a un periodo X, dividida para la aceleración espectral a un amortiguamiento dado, en este caso 10%, y consideraba el hecho de que gracias al amortiguamiento el desplazamiento se reduce. Entonces, por eso, para valores de amortiguamiento mayores a 5%, ese valor que está en el numerador, en el denominador, perdón, de la fórmula para calcular el desplazamiento es mayor a 1, por tanto reduce el valor del desplazamiento. Esta es la tabla 17.5 guión 1. Luego lo que hacemos es obtener SM1 en el caso de la norma americana del peligro sísmico. En el caso de nuestra norma, la filosofía es distinta porque nosotros armamos el espectro a partir de la PGA, lo que no es el caso de los americanos, pero bueno, obtenemos el peligro sísmico. Ya vamos a hablar de la aplicabilidad de esto en nuestro país. Y finalmente calculamos el DM, que es la fórmula que revisamos al final de la clase anterior, si se acuerdan, G por SM1 por TM dividido para 4pi cuadrado y dividido también para el factor de amortiguamiento. Y con eso calculamos el desplazamiento máximo. Si es que ese valor es igual a asumido, pues ya llegamos a nuestra respuesta, y si es que no repetimos o iteramos hasta llegar a un valor adecuado. Vamos a hacer entonces ahora un pequeño ejemplo, o bueno, 3 ejemplos en realidad con cada tipo de aislador. Entonces hagamos primero un ejemplo para un aislador elastomérico. Lo primero que tenemos que hacer, les decía yo, es calcular la resistencia característica y la rigidez poselástica. Vamos a trabajar con este edificio a manera de ejemplo. Este, de hecho, es el edificio que se encuentra en el Manual de Diseño Sísmico y Estructural del CIAOC, de la Asociación de Ingenieros Estructurales de California. Es el volumen 5 del manual del 2012 del IBC. Y en este se hace básicamente un ejemplo para estructuras y edificios aislados y para edificios con amortiguamiento suplementario. Entonces es un edificio de 6 pisos, con en este caso aisladores de goma natural o NRBs, que son los círculos verdes en esta imagen de la derecha, y aisladores, los cuadrados rojos de elastoméricos con núcleo de plomo. Yo les decía cuando hablábamos en la primera parte del curso de este tipo de aisladores que lo que se usa es generalmente una combinación de los dos porque se requiere darle flexibilidad, pero los LRBs le ayudan a tener amortiguamiento adicional. Entonces, esta foto de la derecha o esta imagen de la derecha es la planta del edificio que ven en esa isometría de la izquierda. Y básicamente son las mismas propiedades tanto del aislador LRB como del NRB de los ejercicios que hicimos en las primeras clases, es decir, aisladores de entre 750 y 800 milímetros, con 29 capas de 7 milímetros de elastómero y con 28 capas de 3 milímetros de acero, o de las cuñas de acero, los steel shims. Entonces, lo que vamos a hacer primero es calcular la resistencia característica del aislador LRB. Estos subíndices que tenemos acá, pongamos nuevamente el puntero, estos subíndices que tenemos aquí, LR y LB, o mejor dicho, el LR es de LRB, de aislador de plomo, con núcleo de plomo, perdón, y el LB es de lower bound, que es límite inferior, la traducción. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Por el momento no le presten atención a eso. Pero bueno, básicamente, ¿cómo obtienen? Con la resistencia a la fluencia del plomo, que en este caso es 9.4 megapascales. Ese valor, como les decía en la diapositiva anterior o en las diapositivas anteriores, lo obtienen de las pruebas, multiplicado por el área, y el área del plomo en este caso es pi por el diámetro, que es 220 milímetros al cuadrado sobre 4, y sobre 1000 para transformar
a kilonewtons y obtenemos un valor de resistencia característica de 357 kilonewtons. Pueden ir haciendo los cálculos ustedes, pausando el video en su calculadora para ir comprobando, o si es que es el caso, corregir si es que hubiera algún error. ¿Cómo calculo la resistencia en el caso de característica, en el caso de un aislador de goma natural? Pues con esa fórmula que yo les di, que es básicamente sacada de la fórmula del amortiguamiento. En este caso es pi por, les decía yo, se puede asumir un valor de 0.1%, que sería 0.001 de amortiguamiento efectivo, es decir, prácticamente detrimente, prácticamente nada de amortiguamiento. La rigidez poselástica, que es lo que vamos a sacar a continuación. Aquí tal vez lo primero que debía haber hecho es sacar la rigidez poselástica por TR, que es el alto total de las capas del elastómero, que en este caso es 29 por 7, y dividido para 2 obtienen una resistencia característica muy pequeñita, prácticamente 0.25 kilonewtons comparado con los 357 kilonewtons del aislador LRB. Lo siguiente que hago es sacar la rigidez poselástica en el caso del LRB, y en el caso del de goma natural del NR, pues es G por el área dividido para TR. G en este caso nuevamente lo sacamos de las pruebas, lo vamos a ver ya en la siguiente clase. 0.34 megapascales, el área es pi por 800 al cuadrado menos 220 al cuadrado. Restamos el área del orificio donde está el núcleo de plomo, dividido para 4, y TR es 29 por 7. 1000 en el denominador es para transformar a kilonewtons, y obtenemos una rigidez poselástica de 0.78 kilonewtons por milímetro. Lo propio hacemos con el aislador NRB. En este caso, igual, la misma fórmula G por A sobre TR. El G es 0.37 megapascales. Para el caso de este ejemplo, el área es pi por 750 menos 70, ambos valores al cuadrado, sobre 4. Y tenemos también 29 capas de 7 milímetros cada una, por lo tanto el TR es 29 por 7 en el denominador. Nuevamente 1000 para transformar a kilonewtons, y tengo una rigidez poselástica muy parecida en realidad, de 0.793 kilonewtons por milímetro. La rigidez total del sistema, y este es el paso creo que importante acá, es que yo necesito sacar el QD total del edificio, y lo que voy a hacer es multiplicar el número de aisladores LRs, que son los cuadrados rojos en esta figura, por la resistencia de cada uno de estos, que en este caso era 357 kilonewtons, es decir, 12, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12 aisladores LRBs por 357, más 20, que son los círculos verdes, tengo 20 esos aisladores en este edificio, por 0.25. Este valor en realidad es muy pequeño, y yo podría sacar la resistencia total del sistema simplemente utilizando la resistencia característica de los LRBs. Pero para hacerlo un poquito más exacto, he ocupado también el valor de toda la resistencia sumada de los aisladores también en NRBs. Obtengo una resistencia total característica del sistema de 4.291 kilonewtons. Si ustedes hacen 12 por 357, pues tienen 4.284. De esos 4.291 kilonewtons provienen de los LRBs. Y finalmente saco el KD del sistema, el total, nuevamente multiplicando el número, y en este caso, como los valores son similares, pues influye mucho, porque esto es ya la flexibilidad del sistema, tanto los aisladores de LRBs como los NRs. Tengo un total de 32 aisladores en este edificio y una resistencia, una rigidez poselástica total de 25.19 kilonewtons por milímetro. Eso sería mi paso 1. Y mi paso 2 es asumir un valor de desplazamiento. En este caso, como no voy a hacer iteraciones, yo he asumido el valor que obtengo al final, pero ustedes podrían empezar con 300. Y si lo hacen esto en un MATLAB o en un MATCAD o en un Excel, pues lo programan para ir obteniendo el valor en la iteración o directamente.
Entonces, el siguiente paso va a ser calcular la rigidez efectiva o la rigidez, más bien dicho, la rigidez del sistema. Esto es los pasos anteriores, lo he puesto aquí nuevamente solo para acordarnos los valores. ¿Y cómo calculo esa rigidez? Pues la fórmula, acuérdense, era KD más QD sobre D. Esa fórmula era muy fácil de deducir y de hecho ya lo hemos hecho en algunas clases, así que no lo voy a repetir. El KD total es 25.19 kilonewtons por milímetro y QD es 4.291 dividido para el desplazamiento que asumí, que es de 371. Es decir, que tengo una rigidez efectiva del sistema de 36.76 kilonewtons por milímetro. Con esa rigidez que la he puesto aquí nuevamente para tener el número, vamos a calcular siguiendo, estas son fórmulas ya del ACE 716. Ustedes tienen ahí la referencia en el título de cada ecuación. Vamos a calcular el periodo, en este caso 2pi por, este edificio de hecho tiene ese peso, todo esto son datos, digamos, 53.670 kilonewtons dividido para esta rigidez que he obtenido en el paso anterior, 36.76, y por la gravedad en milímetros por segundo cuadrado, obtengo un periodo efectivo del sistema de 2.4 segundos. Asumo un desplazamiento en este caso de 25 milímetros, les decía que ese valor no es tan importante, y con eso voy a obtener el amortiguamiento efectivo con la ecuación 17.2 raya 4 de la C716. En el numerador la energía lo reemplazaba por esta fórmula de 4QD por dm menos y. 4 por QD, que era 4.291, por el desplazamiento que asumí, que es 371, menos el desplazamiento en influencia muy pequeñito que asumí de 25 milímetros, y dividido para 2pi por la rigidez del sistema, que es 36.76, y este desplazamiento al cuadrado, obtengo un amortiguamiento efectivo del 19%. Con ese amortiguamiento efectivo tengo que entrar en esta tabla. En este caso es la tabla 17.5 raya 1 y en este caso estoy en un valor entre 10 y 20, 19% más cercano al 20 obviamente. Por lo tanto, si es que yo interpolo entre estos dos valores, obtengo un valor de 1.46. Existe también de hecho una fórmula para obtener esos valores. Existen muchas formulaciones, pero nosotros estamos siguiendo la norma, así que este es el procedimiento de la norma. Una vez que ya tengo todo lo anterior, el SM1 me he saltado, pero el SM1 en este caso no recuerdo cuánto era 0.90 G. Es un sitio, a este edificio lo han ubicado en un sitio específico en California con ese valor de SM1. Entonces, calculo el desplazamiento máximo con la fórmula 17.5 raya 1 del ACE 716 capítulo 17, que es básicamente la fórmula que dedujimos al final de la clase anterior. ¿Y cómo lo calculo? Pues la gravedad en milímetros por segundo al cuadrado, 9.810, por el SM1, que es 0.9, por el periodo del sistema, que es 2.42 segundos, dividido para 4pi cuadrado y dividido por el factor que reduce a este desplazamiento por efecto del amortiguamiento añadido, en este caso por el núcleo de plomo. Entonces obtuve un desplazamiento de 371 milímetros. En este caso el valor calculado es igual que el asumido, por lo tanto tengo una sola iteración, pero obviamente este es un ejemplo ideal en el que yo partí al revés. Lo que ustedes van a tener es un desplazamiento que van asumiendo y van haciendo iteraciones hasta que llegan al desplazamiento dm, que se parece o que es igual al que asumieron, y con eso ya concluyen el cálculo del método ELF. ¿Por qué obtuvieron qué? Ya obtuvieron el desplazamiento máximo, el amortiguamiento, obtuvieron la rigidez y obtuvieron el periodo efectivos. Un paso adicional que no les mostré las fórmulas en el desarrollo teórico en las diapositivas anteriores, es que el cortante basal en el sistema de aislamiento se calcula simplemente como la rigidez del sistema, que era, acuérdense, 36.76 kilonewtons por milímetro, por el desplazamiento de m calculado ya luego de todas las iteraciones,
entonces obtengo un valor de 13.638 que corresponde dividido para un peso de 53.670 a un 25% del peso. En resumen, los resultados para el sistema elastomérico son un periodo de 2.4 segundos, un desplazamiento máximo de 371 milímetros, un amortiguamiento del 19% y un cortante basal del 25% de W. Hagamos ahora un ejemplo para un péndulo de fricción simple, que es el otro sistema de aislamiento que revisamos en la parte 2 de este curso. En esta ocasión vamos a utilizar el mismo edificio, pero en vez de tener aisladores de péndulo, perdón, aisladores elastoméricos, sean NRBs o LRBs, pues vamos a tener aisladores, en principio, todos SFPs, es decir, péndulos de fricción simples, con estas características: un diámetro 1 del deslizador de 279 milímetros, un diámetro 2 total del aislador de 1.6 metros, es un aislador bastante grande, una altura H1 de 229 milímetros, aquí hay que corregir en realidad, no, está bien, de 229 milímetros, y una altura H2 hasta el pivote del deslizador de 76 milímetros, y una altura total del aislador de 32 centímetros. El radio de la superficie de deslizamiento es de 4.166 milímetros. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es, primero, tenemos que sacar el radio efectivo. Acuérdense de esas clases de la parte 2. Si es que el pivote está fuera del aislador, pues se suma. Si es que está dentro, se resta. La altura en este caso está fuera, entonces se suma. El radio 1 es 4.166 y esa altura es H2, que es 76 milímetros. Tengo un radio efectivo de 4.272 milímetros. La rigidez poselástica KD se calcula muy fácil, el peso que ya lo teníamos, total del edificio en este caso que es 53.670 kilonewtons, dividido para el radio efectivo que es el que acabamos de obtener, y obtenemos una rigidez poselástica de 12.56 kilonewtons por milímetro. La resistencia característica, en este caso es simplemente la fricción por el peso. La fricción es de 3.9%, un valor que obtenemos de las pruebas, y el peso 53.670 kilonewtons, es decir, una resistencia característica de 2.100 kilonewtons aproximadamente. Todos estos valores, dicho sea de paso, están en inglés, no porque los he copiado de algún libro, sino que son parte del proyecto que hice al terminar mi maestría. Entonces los dejé como estaban tal cual en el documento, entonces así iba calculando yo cada valor. El valor del desplazamiento que he asumido, obviamente porque estoy haciendo una sola iteración, es de 637 milímetros, que ya se pueden dar cuenta o se pueden ir dando una idea de que para el mismo edificio con aisladores de péndulo de fricción simple tengo un desplazamiento de 637 milímetros, cuando con el sistema elastomérico tenía un desplazamiento máximo de 371 milímetros. Pero bueno, el siguiente paso sería calcular la rigidez efectiva con la fórmula de enlace y obtengo un valor. La rigidez poselástica ya la calculé, eran 12.56 kilonewtons por milímetro. La resistencia característica mu por W era 2093 kilonewtons y el desplazamiento asumido eran 637 milímetros. Por tanto, obtengo una rigidez efectiva de 15.85 kilonewtons por milímetro. El siguiente paso es calcular el periodo efectivo. En el caso de los aisladores de péndulo de fricción, solo dependen básicamente del radio efectivo, del radio efectivo. En este caso, la fórmula tiene el peso, tiene la rigidez y tiene la gravedad, porque esos son los valores que yo ya calculé. Pero recuerden que si aquí en la rigidez reemplazábamos la fuerza y el desplazamiento, podíamos ir simplificando valores y nos quedábamos solo con la gravedad y con el radio efectivo. En este caso, vamos a seguir esta fórmula.
teníamos el peso de 53.670 kilonewtons, la rigidez que calculamos de 15.85 kilonewtons por milímetro y la gravedad en milímetros por segundo al cuadrado. Tenemos un periodo mucho más grande de 3.69 segundos comparado con el del sistema elastomérico, que era de alrededor de 2. No me acuerdo, de 2 segundos. El desplazamiento en este caso es un desplazamiento mucho más pequeño, de 0.10 milímetros, y calculamos el amortiguamiento efectivo de la misma manera. 4 veces la resistencia característica, 2093 kilonewtons, multiplicado a la resta entre el desplazamiento asumido, 637 milímetros, y 0.10 milímetros, que es el desplazamiento a la fluencia del sistema, dividido para 2 veces pi por la rigidez efectiva y el desplazamiento asumido al cuadrado. Es decir, que este sistema tiene un amortiguamiento del 13%. Con eso nos vamos a la tabla 1751 del AC716. En este caso estamos nuevamente entre el 10 y el 20%, así que hacemos una interpolación entre 1.2 y 1.5, ahora más cercanos por supuesto al 1.2, por lo tanto obtenemos un factor de amortiguamiento de 1.29. Y con eso calculamos un desplazamiento máximo, en este caso con el mismo SM1 del peligro sísmico del sitio de este lugar de California, en este caso 0.9, el periodo ahora es 3.69 segundos y el factor de amortiguamiento ahora es 1.29 y obtengo el valor, como les dije, yo hice una sola iteración, de 637 milímetros. El cortante basal alcanza un valor del 19% y los resultados son periodo efectivo de 3.7 segundos, desplazamiento máximo de 637 milímetros, cortante basal del 19% y amortiguamiento efectivo del 13%. Y con eso terminemos entonces con un ejemplo de un péndulo de fricción triple. Nuevamente es el mismo caso, el mismo edificio del manual del volumen 5 del 2012 IBC, sino que ahora todos mis aisladores, si es que vemos esta planta, van a ser aisladores de péndulo triple y van a tener la geometría que les indico en este diagrama y en esta figura. En ese caso, A más B más C, mejor dicho, 2 veces A más B, que sería 2.267 más 279, sería 813. Es decir, que este es un aislador ya de dimensiones muy parecidas al aislador elastomérico que, acuérdense, tenía el natural, el NRB 750 milímetros y el LRB 800 milímetros. Este aislador de triple péndulo, al contrario del de simple péndulo, que era de 1 punto algo metros de diámetro, este ya tiene 800 milímetros, 813 exactamente milímetros de diámetro. Es decir, ya es comparable en dimensiones con el aislador o con los aisladores elastoméricos del mismo ejemplo. Tiene un deslizador interno de más o menos, en este caso B, 279,27 centímetros. Y tiene unos radios, pues el radio de las superficies internas es muy pequeño, 300 milímetros, pero el radio de las superficies exteriores, externas, ya es de 2.235 milímetros. La altura total del aislador es de 320 milímetros. Con eso calculamos, primero, los radios. Este es un aislador, el caso especial en el que las superficies internas tienen el mismo radio y las superficies externas también tienen el mismo radio. Calculamos el radio efectivo, en este caso el pivote está dentro del deslizador, por lo tanto se resta la altura del radio de la superficie de deslizamiento. Entonces, para el caso de la superficie 1 y 4, es decir, las superficies externas, pues obtenemos un valor de 2006 milímetros de radio efectivo, y para el caso de las superficies internas obtenemos un valor de 153 milímetros para el radio efectivo. Con ese valor podemos sacar la rigidez post-elástica. En este caso, tendríamos que ver que el régimen en el que estamos revisando es el régimen en el que ya se deslizan las dos superficies externas, que es básicamente el régimen que aplica para un sismo ya moderado a fuerte, es decir, para un DBE, en este caso un sismo de diseño. Entonces obtenemos el
la rigidez con el RF1 más el RF4 en el denominador, que puede escribirse como 2 veces RF1. En este caso, el peso del edificio es el mismo, 53.670 kilonewtons, sobre 2 veces el radio efectivo 1 o 4, como quieran verle, es decir, una rigidez poselástica de 13.3 kilonewtons por milímetro. Y obtenemos la resistencia característica con esta fórmula que la vimos, depende, acuérdense, del régimen en particular en el que estén. En este caso, con el régimen en el que estamos, pues calculamos la resistencia característica, perdón, con el coeficiente de fricción de las superficies externas, que en este caso es 4.2%, más el radio efectivo de la superficie interna sobre la superficie externa, 153 sobre 2006, multiplicado a la fricción de la superficie interna, que obviamente es menor porque ahí empieza el movimiento, 1.5%, menos el coeficiente de fricción de la superficie externa, que ya vimos era 4.2%. Y todo esto multiplicado por el peso nos da una resistencia característica de 2.151 kilonewtons. Si ustedes se fijan, estos valores tanto del KD como del QD son parecidos a los que obtuvimos para el LRB. De hecho, porque lo que se está tratando de hacer es una comparación entre los tres sistemas. Sin embargo, en este caso, la capacidad de desplazamiento del aislador, o el desplazamiento máximo más bien del aislador, es de 621 milímetros. Este es el que asumimos, pero como estamos haciendo una iteración, es básicamente el valor que vamos a obtener en comparación a los 371 milímetros para un aislador de similares dimensiones o para una configuración de aisladores elastoméricos de similares dimensiones en el caso del primer ejemplo. ¿Cómo obtenemos la rigidez efectiva una vez que hemos asumido un valor de dm? Simplemente la misma fórmula, KD 13.38 kilonewtons sobre milímetro, más QD 2151 kilonewtons dividido para el desplazamiento asumido 621 milímetros, obtenemos una rigidez efectiva de 16.84 kilonewtons sobre milímetro. Y el siguiente paso es obtener el periodo, en este caso 2pi por la raíz de W, que es 53.670 kilonewtons, sobre la rigidez efectiva, 16.84 kilonewtons por milímetro, y la aceleración de la gravedad en milímetros por segundo. Y obtenemos un valor de periodo efectivo de 3.58 kilonewtons comparado con los 2 algo del sistema elastomérico. En este caso, hemos seguido algunas recomendaciones y para el valor de Y hemos asumido un valor de la mitad del U asterisco. Acuérdense que ese U asterisco era ese valor en el que limitábamos el cambio de régimen. En este caso, pues obtenemos ese valor como la fricción de las superficies externas, 4.2%, menos la fricción de las superficies internas, 1.5%, por el radio efectivo de la superficie interna, 153, y el valor de la desplazamiento en la fricción es muy pequeñito, de apenas 4 milímetros. Con ese valor, pues en el siguiente paso calculamos el amortiguamiento efectivo, que en este caso es 4 veces la resistencia característica, 2151 kilonewtons, multiplicado al desplazamiento asumido, 621 milímetros, menos el desplazamiento en la fluencia de apenas 4 milímetros, y dividido para 2pi para la rigidez efectiva, 16.84 kilonewtons por milímetro, y el desplazamiento asumido de 621 milímetros al cuadrado. Obtenemos, al igual que para el sistema de péndulo de fricción simple, un amortiguamiento del 13%. Ese valor en la tabla, para sacar el factor de amortiguamiento, nos daba un valor de BM de 1.29 y por lo tanto un desplazamiento total de 621 milímetros, con el mismo peligro sísmico de SM1 de 0.9 G. El cortante basal en este caso, al igual que en el caso del péndulo de fricción simple, es también el 19%, y los resultados para el sistema de péndulo de fricción triple son un periodo efectivo de 3.58 segundos, un desplazamiento máximo de 621 milímetros,
Y obviamente esto es para condiciones de límite inferior, que ya van a ver de qué estoy hablando en la siguiente clase, que hablemos del método con factores lambda o factores límites. Si comparamos primero el sistema elastomérico, que teníamos una combinación de 12 aisladores de núcleo de plomo y 20 aisladores de caucho natural con esas dimensiones, pues obtenemos esos resultados, un periodo efectivo de 2.42 segundos y un desplazamiento máximo de 371 milímetros. En el caso de un péndulo simple que tenía un diámetro de 1.6 metros, un aislador sumamente grande, obtuvimos un desplazamiento de 3.6, perdón, un periodo de 3.6, 3.7 segundos prácticamente y un desplazamiento máximo de 637 milímetros. Para un aislador, sin embargo, comparable, porque el péndulo simple es extremadamente grande, para un edificio de esta magnitud en el que tenemos luces de aproximadamente, me parece que eran 30, sí, como de 9 metros y alturas de entrepiso de 3.66 metros. Entonces, imagínense ustedes tener vanos de 9 metros y aisladores de 1.6 metros de diámetro. Sin embargo, es más comparable el péndulo de fricción triple en cuanto a dimensiones de los aisladores con la configuración de aisladores de goma natural y de goma natural con núcleo de plomo. La diferencia grande es que el periodo es mucho más largo, 3.58 segundos versus 2.42 segundos, y que el desplazamiento máximo del aislador alcanza un valor de 621 milímetros comparados con los 371 milímetros del sistema elastomérico. Y si por un momento también comparamos el sistema de péndulo de fricción simple y de péndulo de fricción triple, pues básicamente obtenemos los mismos valores de periodo efectivo y de desplazamiento máximo. Sin embargo, el aislador de péndulo simple tiene un diámetro de prácticamente el doble que el del péndulo triple. Entonces creo que con eso hemos concluido esta clase. Tenemos 3 ejemplos detallados de cómo aplicar el método ELF en el caso de aisladores elastoméricos y en el caso de aisladores friccionantes, que cubren básicamente el espectro de los sistemas de aisladores que existen en el mercado. Ustedes, yo he hecho un poco rápido por el video, pero ustedes obviamente entiendo van a ir pausando y van a ir tomando notas, tal vez intentando ir ustedes haciendo los cálculos en su casa con la calculadora para ir obteniendo los valores y que vayan sintiendo un poco el proceso del cálculo. Eso obviamente a manera de ejemplo en esta clase, pero obviamente ustedes pueden programar todas estas fórmulas y este procedimiento en general para que si ya hacen un cálculo de un edificio real o en el caso del proyecto que van a tener al final de esta clase, pues puedan obtener básicamente y de forma ya mecánica esos valores y se concentren más bien en los resultados y en analizar los resultados que obtienen. Básicamente en esta clase, juntando lo que vimos en la anterior y lo que hemos visto en esta, hemos desarrollado la teoría de un sistema lineal aislado de un solo piso con 2 grados de libertad para demostrar o para mostrar más bien algunas conclusiones importantes respecto a por qué es efectivo el aislamiento desde el punto de vista teórico y analizando la dinámica del sistema. Hemos, luego de esa clase larga teórica en la que hicimos también un ejemplo pequeño y llegamos a la conclusión de que podíamos condensar a un sistema aislado en un sistema de un solo grado de libertad y por eso es tan efectivo este método ELF, y ya lo van a ver cuando hagamos el proyecto. Luego hemos visto el criterio de aplicación del método ELF siguiendo estrictamente lo que dice la norma. Y les he explicado un poco en qué consisten esos requerimientos de la norma con unos ejemplos. Luego hemos revisado la formulación, cuáles son el paso a paso para aplicar el método ELF y finalmente hemos hecho 3 ejemplos para los 2 tipos de aisladores, tanto elastoméricos como friccionantes que tenemos en el mercado. Entonces, con eso concluimos esta clase. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.